mares del Caribe siempre han sido un tablero silencioso donde las potencias mueven sus piezas sin llamar demasiado la atención. Pero lo que ocurrió hace unos meses rompió ese silencio de golpe. 3 buques de guerra venezolanos, operando bajo órdenes directas del alto mando naval, se acercaron peligrosamente a uno de los gigantes de acero que simboliza la fuerza militar de Estados Unidos. Un portaaviones de la clase Nimitz, escoltado por un grupo de ataque completo. Lo que comenzó como una patrulla rutinaria en aguas internacionales, terminó convirtiéndose en uno de los momentos más tensos entre Estados Unidos y Venezuela en toda una década. Nadie lo vio venir porque, para la mayoría del mundo, la Marina venezolana no representaba una amenaza real para una flota estadounidense. Pero esa percepción cambió en minutos cuando los buques venezolanos recibieron una orden desconcertante: interceptar, desafiar y, si era necesario, obligar al portaaviones a detener su avance en plena mar abierta. Para comprender lo absurdo y al mismo tiempo lo peligroso de aquel momento, hay que poner en contexto el tipo de naves que salieron a enfrentarse al portaaviones. Venezuela desplegó 3 buques, 2 patrulleros oceánicos equipados con misiles antibuque y artillería naval moderna, y una corbeta capaz de operaciones de superficie y escolta. Pueden sonar impresionantes sobre el papel, pero compararlos con el poder de un grupo de ataque estadounidense es como enfrentar un sedán familiar contra una locomotora de carga a toda velocidad. Aún así, los venezolanos avanzaron decididos. Vinieron desde el noreste, trazando un rumbo directo hacia el centro de la formación estadounidense. En el puente de mando del portaaviones, los oficiales comenzaron a recibir reportes preocupantes. Ecos no identificados acercándose a velocidad constante, ignorando advertencias por radio y violando la distancia de seguridad establecida desde hace décadas por la doctrina naval internacional. En ese punto, los operadores estadounidenses hicieron lo que dicta el protocolo: activar procedimientos de desescalada y comunicación directa. Pero no hubo respuesta. El silencio desde la flotilla venezolana fue absoluto, casi desafiante. Era como si la ausencia de comunicación fuera, en sí misma, un mensaje. Vamos a acercarnos, te guste o no. Lo que nadie sabía entonces era que dentro del comando venezolano existía la convicción de que Estados Unidos estaba violando una zona marítima que el régimen consideraba propia, aun cuando los mapas, tratados y leyes internacionales mostraban exactamente lo contrario. Para ellos, la presencia de un portaaviones estadounidense tan cerca de sus aguas era una provocación, y decidieron responderla. A medida que las naves venezolanas redujeron la distancia a menos de 10 kilómetros del grupo de ataque, la tensión subió a niveles insoportables. Las fragatas estadounidenses ajustaron rumbo, los destructores activaron sistemas de defensa y el portaaviones ordenó máxima alerta. La tripulación no lo sabía todavía, pero estaban entrando en un momento que iba a quedar registrado en los informes clasificados de ambos países. Un portaaviones estadounidense no es simplemente un barco enorme con aviones encima. Es un ecosistema militar completo, protegido por capas de defensa diseñadas para soportar ataques simultáneos desde tierra, mar y aire. Y aún así, la Marina estadounidense no quería aquel enfrentamiento. La regla era clara: evitar escalar con Venezuela, un país en crisis política y económica, pero que aún conservaba alianzas estratégicas con potencias como Rusia e Irán. Mientras tanto, desde las 3 naves venezolanas, los capitanes observaban el coloso estadounidense acercándose cada vez más. Algunos marineros contaron que fue la primera vez que vieron un portaaviones tan cerca, y que la mezcla de miedo, adrenalina y orgullo los llevó a mantener rumbo sin dudarlo. Sabían que era una locura, pero también sabían que no podían desobedecer la orden directa: colocarse en la ruta del portaaviones y forzarlo a detenerse. Y entonces ocurrió algo impensable. El patrullero venezolano que encabezaba la formación invadió la zona inmediata de seguridad del grupo de ataque, una línea invisible que, al cruzarse, automáticamente activa protocolos de defensa de Estados Unidos. Nadie cruza esa línea sin que haya consecuencias. Y aún así, la cruzaron. Una respuesta calculada. En el centro de mando del portaaviones, los oficiales sabían que cualquier movimiento impulsivo podía desencadenar un desastre. Una orden mal dada, un misil que se activara por error, un marinero que interpretara mal un radar, y el mundo habría despertado con titulares sobre una guerra naval en el Caribe. Por eso, la estrategia fue contener, medir, controlar y evitar a toda costa que la situación explotara. Los destructores estadounidenses hicieron lo que mejor saben hacer: tomar posición defensiva sin mostrar agresividad. No apuntaron sus cañones directamente, pero sí activaron sistemas. No lanzaron drones armados, pero sí liberaron aeronaves de reconocimiento. No respondieron con amenazas, pero sí desplegaron helicópteros SH-60 para advertencia visual. Era una danza delicada, un equilibrio perfecto entre firmeza y prudencia. Aquí es donde surge la pregunta clave: ¿por qué Venezuela arriesgaría tanto?
¿Qué propósito tenía mandar 3 barcos a detener un portaaviones que por sí solo podía lanzar más poder destructivo en un minuto que toda la Marina venezolana en un día? La respuesta es más compleja de lo que parece y empieza con la creciente tensión política en la región, donde cada movimiento naval se interpreta como un gesto de fuerza, un mensaje o una advertencia. Pero mientras esos análisis quedaban para los expertos, en el mar las cosas eran mucho más simples. 2 fuerzas se aproximaban y una de ellas estaba a segundos de cometer un error que podría cambiarlo todo. Cuando el buque venezolano se colocó perpendicularmente a la proa del portaaviones, la tripulación estadounidense no lo podía creer. Era una maniobra extremadamente peligrosa. Aquella nave estaba literalmente ofreciéndose como obstáculo físico ante 35,000 toneladas de acero en movimiento. Un portaaviones no puede frenar como un automóvil ni virar de inmediato. Su inercia es brutal. Los oficiales estadounidenses enviaron advertencia tras advertencia, mensajes por radio, luces, señales acústicas. Todo ignorado. En la sala de control del portaaviones empezaron a circular preguntas que nadie quería hacer. ¿Se preparaban los venezolanos para un choque intencional? ¿Era esto una provocación a gran escala? ¿O era simplemente incompetencia al timón? La cadena de mando estadounidense decidió cambiar el rumbo unos grados para evitar la colisión, pero con una condición: no retirar la presencia aérea. En cuestión de minutos, 2 cazas FA-18 Super Hornet despegaron desde la cubierta del portaaviones, elevándose sobre la escena. No estaban armados para ataque, pero sí llevaban misiles aire-aire y sistemas de identificación que dejaban claro quién tenía la ventaja. En los barcos venezolanos, el ruido de los FA-18 sobrevolando a baja altitud hizo temblar más de un estómago. Los marineros levantaron la vista y vieron las siluetas de los cazas recortándose contra el cielo del Caribe. Era un recordatorio visual de que, si la situación escalaba, la Marina venezolana no tendría ni una mínima posibilidad de sobrevivir. A medida que los minutos pasaban, la inteligencia estadounidense comenzó a recibir señales preocupantes, comunicaciones cifradas desde Caracas y desde bases militares vinculadas a asesoría extranjera. No era casualidad. Desde hacía meses se hablaba de que asesores rusos y técnicos iraníes estaban colaborando con la Marina venezolana en operaciones y decisiones estratégicas. Esto explicaría por qué tomaron un riesgo tan extremo. Para Venezuela, enfrentar a Estados Unidos directamente era imposible, pero mostrar resistencias, aunque fuera simbólica, servía a sus aliados para enviar un mensaje indirecto. No estamos solos y no nos intimidamos fácilmente. Mientras tanto, dentro del portaaviones, la información seguía llegando. Los buques venezolanos habían activado sus sistemas de radar y estaban iluminando la formación estadounidense. No estaban apuntando armas, pero sí estaban fijando blancos. Un paso más, un error más, y aquella historia habría terminado en un intercambio de fuego que el mundo habría recordado durante décadas. Fue en ese instante cuando el comandante del grupo de ataque tomó una decisión crucial: enviar un mensaje final contundente, inequívoco, y hacerlo tanto por radio como por helicóptero de advertencia. Cese su aproximación inmediatamente. Se encuentra violando aguas internacionales y poniendo en riesgo la seguridad de ambas tripulaciones. Esas fueron las palabras, pronunciadas con una calma casi quirúrgica. No había amenaza directa, pero sí un peso que ningún capitán experimentado podía ignorar. Y aquí es donde la historia da un giro que nadie esperaba. Antes de contarte lo que ocurrió justo después, un movimiento que cambió completamente el rumbo del incidente, suscríbete al canal y activa la campanita, porque en un momento vas a entender por qué aquella maniobra casi provoca uno de los acontecimientos más importantes en la historia naval reciente: el giro inesperado. Justo cuando parecía que los venezolanos iban a retroceder, ocurrió lo contrario. Uno de los buques aceleró. No mucho, pero lo suficiente para activar alertas. Fue como si quisieran demostrar que no tenían miedo, aunque la decisión fuera completamente irracional. En el portaaviones, los sensores detectaron el cambio de velocidad y automáticamente enviaron la información a los destructores. Y aquí entra el "pero luego esto". Los destructores estadounidenses cambiaron formación. No se alejaron, no amenazaron, se interpusieron. Fue una maniobra magistral, casi coreografiada, donde 2 buques equipados con misiles guiados se movieron en sincronía para colocarse entre el portaaviones y la flotilla venezolana. Si alguien disparaba, incluso si era por error, los destructores podían interceptar cualquier misil o proyectil antes de que impactara en el portaaviones. Esto desconcertó a los venezolanos. Su intención no era atacar, pero tampoco querían quedar en evidencia retrocediendo. El problema era que se habían colocado en una posición de la que no podían salir, sin aceptar que la Marina estadounidense tenía control total de la situación.
Y cuando un buque se siente acorralado, cualquier decisión que tome está teñida de orgullo, tensión y nerviosismo. Con los destructores tan cerca que casi podían leerse los números de casco, los buques venezolanos redujeron velocidad. Los motores rugían, los radares seguían activos y las tripulaciones estaban en posición de combate. Durante varios minutos nadie respiró profundamente. Era como si el mar entero esperara la chispa que lo encendería todo. Fue en ese silencio donde ocurrió algo revelador. Uno de los buques venezolanos apagó su radar. No totalmente, pero sí bajó su intensidad. Era un gesto pequeño, pero en términos navales significaba mucho. Era la primera señal real de que estaban empezando a retroceder. Pero justo cuando parecía que iban a dar marcha atrás, justo cuando parecía que los buques venezolanos iban a retroceder y dar por terminado el tenso cara a cara, ocurrió algo que heló la sangre de todos en el grupo de ataque estadounidense. La corbeta venezolana, la tercera embarcación de la formación, realizó un giro cerrado a babor. Fue un movimiento brusco, tan inesperado y tan fuera de protocolo que los oficiales estadounidenses tuvieron que verificar 2 veces los monitores para asegurarse de que no era un error del radar. No era un error. La corbeta estaba trazando una trayectoria que no solo rompía la línea defensiva que los destructores estadounidenses habían formado, sino que también la posicionaba en un ángulo desde el cual podía apuntar sus sensores directamente hacia el portaaviones. Era una jugada extremadamente arriesgada, casi suicida, y lo más inquietante, no respondía a ningún intento de comunicación. En el centro de mando del portaaviones, los analistas comenzaron a trabajar a contrarreloj. ¿Qué motivaría a una corbeta a colocarse en el punto más peligroso del escenario? Una de las hipótesis más sólidas era que se trataba de un intento de grabar firmas electrónicas del grupo de ataque estadounidense, emisiones del radar del portaaviones, frecuencias de comunicación, reacciones del sistema de defensa, información que, de obtenerse, sería oro puro para cualquier aliado extranjero interesado en vulnerar capacidades navales de Estados Unidos. Y de todos los aliados potenciales detrás de esta maniobra, 2 nombres aparecían una y otra vez: Rusia e Irán. En aquel momento, Estados Unidos ya tenía informes de inteligencia que sugerían la presencia de técnicos militares rusos a bordo de ciertos buques venezolanos, especialmente aquellos con sistemas de origen ruso. La corbeta que acababa de girar de forma agresiva era precisamente una de esas naves. Era imposible confirmarlo en tiempo real, pero la coincidencia era demasiado fuerte para ignorarla. Si los asesores querían obtener datos sobre la reacción de un portaaviones estadounidense, eso explicaría por qué la corbeta avanzaba sin miedo. Porque, a diferencia de la tripulación venezolana, ellos no responderían por su vida en caso de un enfrentamiento directo. Su misión era obtener información. Y nada más. Los oficiales del portaaviones, conscientes de esa posibilidad, endurecieron su postura. Sabían que no podían permitir que una embarcación extranjera recogiera información vital sobre su formación. Sin embargo, tampoco podían disparar sin justificación. La delgada línea entre defensa preventiva y acto de guerra se volvía tan frágil como un cristal bajo presión. Los destructores estadounidenses ajustaron su posición y uno de ellos, el USS Gridley, aumentó su velocidad para interceptar visualmente a la corbeta. La idea no era bloquearla por la fuerza, sino obligarla a reconsiderar su rumbo mediante una presencia física contundente. En el mar, a veces un barco de 8,000 toneladas acercándose a toda velocidad es más persuasivo que cualquier amenaza por radio. Pero la corbeta siguió avanzando, lentamente pero sin detenerse. Cuando la distancia entre el USS Gridley y la corbeta venezolana se redujo a niveles peligrosos, finalmente una señal se escuchó en el puente del destructor. Una voz venezolana tensa pero firme dijo: «Buque estadounidense, reducimos velocidad. No tenemos intención de colisión». Fue la primera comunicación directa desde que comenzó la confrontación, pero no fue una disculpa, ni una explicación, solo una advertencia de que iban a moderar su velocidad. No cambiaron rumbo, no aclararon su intención, solo disminuyeron potencia, como si quisieran decir: no queremos chocar, pero tampoco vamos a retroceder. Esto desconcertó a los oficiales estadounidenses. ¿Qué estaban buscando? ¿Qué finalidad tenía aquella insistencia en desafiar a un portaaviones acompañado de destructores y fragatas? La realidad es que Venezuela no buscaba una victoria militar, buscaba otra cosa: visibilidad geopolítica. Quería demostrar que podía plantarse ante Estados Unidos y que no estaba sola. Para un gobierno debilitado internamente, una demostración simbólica en el mar podía convertirse en un arma política poderosa. No necesitaban hundir un barco, solo mostrarse valientes ante quien consideran su mayor adversario. Pero la valentía mal calculada puede convertirse rápidamente en tragedia. Al ver que la corbeta seguía moviéndose hacia donde no debía, el comandante del grupo de ataque decidió aumentar la presión, esta vez de forma visual y contundente.
3 helicópteros SH-60 despegaron del portaaviones y comenzaron a realizar vuelos circulares alrededor de la flotilla venezolana. No estaban armados para ataque, pero sí llevaban sensores de seguimiento y cámaras que dejaban claro a los venezolanos que cada centímetro de su movimiento estaba siendo grabado. Este tipo de maniobra es un mensaje muy claro: te estamos observando, no des un paso en falso. En respuesta, uno de los patrulleros venezolanos activó luces de navegación que normalmente se usan solo en maniobras nocturnas delicadas. Era una señal confusa y en el puente estadounidense la interpretaron como un posible intento de despistar los sensores automáticos. Aún así, la Marina estadounidense se mantuvo firme en su postura de no atacar. El objetivo primordial era evitar un conflicto armado. Pero entonces, en el centro de mando, sonó una alarma que puso a todos en el borde del asiento. La corbeta venezolana acababa de activar su sistema de control de tiro. No apuntó un arma, no encendió un misil, pero activó el sistema que permite hacerlo. Eso cambió todo. Activar el sistema de control de tiro equivale en términos navales a levantar un arma y poner el dedo en el gatillo sin apretar. No es un ataque, pero es un paso directo hacia él. La Marina estadounidense lo considera una línea roja. Los destructores se prepararon para la respuesta automática. Los operadores estadounidenses desplazaron sus manos hacia los interruptores que activarían los misiles defensivos. Los FA-18, aún sobrevolando la zona, recibieron la orden de colocarse en posición de ataque preventivo. No era una amenaza, era un protocolo. Y una vez activado, no se detendría hasta que la otra parte mostrara señales claras de desescalada. Por unos segundos, eternos, la tensión alcanzó su punto máximo. Uno en el que un mal paso, una decisión impulsiva o un malentendido habrían convertido a aquel incidente en un enfrentamiento naval de proporciones históricas. Pero allí ocurrió el giro que nadie vio venir. Sin previo aviso, la corbeta venezolana apagó su sistema de control de tiro. Fue abrupto, casi desesperado, como si, de repente, hubieran comprendido la magnitud de lo que estaban a punto de provocar. Como si alguien en su puente hubiese recibido una llamada directa desde Caracas ordenando detener el juego peligroso. En cuestión de segundos, las 3 naves venezolanas redujeron potencia. El cambio fue tan evidente que los sensores estadounidenses lo detectaron de inmediato. Lo que había sido un avance agresivo se convirtió en un retroceso lento pero claro. Empezaron a alejarse del grupo de ataque. No hubo mensaje de despedida. No hubo explicación. Simplemente se retiraron. En el portaaviones el alivio fue absoluto, pero nadie celebró. Todos sabían que aquella confrontación estuvo a segundos de terminar en un intercambio de disparos. Fue un silencio pesado, no de victoria, sino de conciencia. Había sido evitado un conflicto que nadie quería. Aunque el incidente no terminó en un choque, sí generó enormes interrogantes. ¿Por qué Venezuela se arriesgó tanto? ¿Quién estaba realmente detrás de las decisiones tácticas de sus buques? ¿Qué buscaban con tanta insistencia en acercarse al portaaviones? Los analistas militares no tardaron en elaborar teorías. Una de las más sólidas señalaba que los buques venezolanos nunca tuvieron la intención real de enfrentar al portaaviones. Lo que buscaban era medir su reacción, sus maniobras, su postura defensiva, sus cambios de formación. Un test en tiempo real, en el que cada movimiento estadounidense sería registrado por sensores extranjeros. Y aquí es donde ocurre el siguiente giro. Aunque los venezolanos se retiraron, no lo hicieron sin antes transmitir datos. Datos que fueron interceptados por inteligencia estadounidense y que, según varios informes, habrían sido enviados en tiempo real a una base militar en Oriente Medio asociada a Irán. Esto encendió todas las alarmas en Washington. Un juego estratégico mucho más amplio. Para Estados Unidos, que un aliado de Irán y Rusia intente acercarse agresivamente a uno de sus portaaviones no es solo un acto provocador. Es una señal de que potencias externas están utilizando a Venezuela como plataforma para evaluar vulnerabilidades navales estadounidenses en el Caribe, y eso eleva la importancia del incidente a niveles completamente nuevos. Mientras tanto, en Caracas, el gobierno celebró la retirada estadounidense como una victoria diplomática. Aseguraron que los buques estadounidenses habían retrocedido, lo cual era completamente falso, y presentaron la maniobra venezolana como una defensa heroica de la soberanía nacional. Pero en la Marina venezolana, nadie creyó esa narrativa. Ellos sabían exactamente lo que pasó. Se acercaron demasiado a un portaaviones y estuvieron a segundos de ser borrados del mapa. Lo único que los salvó fue la contención estadounidense. Una vez que los buques venezolanos regresaron a puerto, Estados Unidos lanzó una investigación interna para evaluar todo el incidente. No se trataba de culpar a nadie, sino de entender cómo una situación tan absurda había escalado tan rápido. Los primeros informes concluyeron que la actuación estadounidense fue impecable. No cedieron territorio,
No permitieron vulnerabilidades, no reaccionaron de forma agresiva, mantuvieron control absoluto incluso cuando los venezolanos actuaron de forma imprevisible. Pero también surgió una preocupación mayor. Si Venezuela estaba dispuesta a actuar de esa manera bajo influencia de Rusia o Irán, ¿qué impedía que incidentes similares volvieran a ocurrir? ¿Y qué pasaría si la próxima vez la Marina estadounidense no lograba desactivar la situación sin violencia? El Caribe, que muchos consideran una zona de bajo riesgo, se había convertido de repente en un escenario potencial de conflicto indirecto entre grandes potencias. Pero antes de contarte cuál fue la decisión que tomó Estados Unidos tras este incidente, una decisión que cambiaría por completo el mapa estratégico de la región, suscríbete al canal y quédate, porque lo que te voy a revelar en la siguiente parte explica por qué este incidente tuvo repercusiones mucho más grandes de lo que se vio en los titulares. Cuando los buques venezolanos se retiraron y la amenaza inmediata desapareció, el grupo de ataque del portaaviones retomó su rumbo original. Pero aunque el incidente había terminado en el mar, apenas comenzaba en los despachos de Washington. Los comandantes navales sabían que lo ocurrido no era un acto aislado, sino un síntoma de algo más grande. Potencias extranjeras estaban probando los límites de la presencia estadounidense en el Caribe. Los informes preliminares fueron enviados directamente al Comando Sur, el organismo que supervisa las operaciones militares estadounidenses en América Latina. Lo que leyeron allí no dejó lugar a dudas. La Marina venezolana, probablemente bajo asesoría rusa o iraní, había ejecutado una maniobra diseñada para observar, medir y analizar cómo reaccionaba un portaaviones estadounidense ante un desafío directo, y eso representaba un riesgo que no se podía ignorar. Al día siguiente, la primera decisión fue reforzar la presencia en la región. La Marina ordenó que otro destructor se integrara temporalmente al grupo de ataque, formando una burbuja defensiva aún mayor alrededor del portaaviones. Además, se enviaron aeronaves de patrulla P-8 Poseidon para vigilar desde el aire cualquier actividad naval inusual a cientos de kilómetros a la redonda. Pero esa fue solo la respuesta táctica. La estratégica iba a ser mucho más profunda. Hasta ese momento, el Caribe había sido un teatro secundario para Estados Unidos, un área donde las amenazas más comunes eran el tráfico ilegal y las actividades de grupos no estatales. Pero el incidente con los buques venezolanos reveló algo inquietante. Actores estatales, respaldados por potencias extranjeras, estaban dispuestos a tensar la cuerda y desafiar directamente la presencia estadounidense. Por esa razón, se tomó una decisión que los analistas definieron como un cambio radical en la postura militar estadounidense: reactivar parcialmente la llamada presencia naval persistente en la región. Esta doctrina, utilizada en otras partes del mundo, consiste en mantener buques de guerra en zonas estratégicas por largos periodos, no solo para reaccionar ante amenazas, sino para disuadirlas antes de que ocurran. Esto significa que, a partir del incidente, Estados Unidos aumentaría significativamente las patrullas navales en el Caribe. No serían despliegues temporales ni gestos simbólicos. Sería una presencia constante, pensada para dejar claro que cualquier intento de desafiar el control marítimo estadounidense sería detectado y neutralizado de inmediato. Lo que parecía un pequeño altercado con 3 buques venezolanos terminó alterando el equilibrio militar del hemisferio. Y Venezuela, sin quererlo, había provocado una respuesta que no tenía capacidad de contrarrestar: la reacción de Caracas. Mientras en Washington se ajustaban estrategias, en Caracas el gobierno celebraba públicamente el incidente. Los medios estatales lo presentaron como una demostración de valentía naval frente al imperialismo estadounidense. Y aunque esa narrativa funcionó para consumo interno, la Marina venezolana sabía que el relato era insostenible. Puertas adentro, los capitanes de los buques involucrados informaron que estuvieron a segundos de ser destruidos, no por falta de valor, sino por la abismal diferencia tecnológica entre ambas flotas. Lo que para el gobierno fue una victoria simbólica, para los marineros fue un recordatorio brutal de la realidad. Un portaaviones estadounidense escoltado por destructores podía convertir sus naves en chatarra en menos de un minuto. Y fue allí donde comenzó a surgir un debate interno muy delicado. Algunos oficiales navales venezolanos empezaron a cuestionar si era prudente seguir obedeciendo órdenes tan peligrosas. Otros se preguntaban cuánto control real tenían sobre las decisiones tácticas cuando asesores extranjeros estaban involucrados. Aunque no hubo deserciones ni rebeldías, sí aumentó la tensión interna. Porque aunque nadie lo admitiera públicamente, todos sabían que la próxima maniobra arriesgada podía terminar en tragedia, y esta vez sin posibilidad de retirada. Mientras Venezuela lidiaba con las consecuencias internas del incidente, los países presuntamente implicados, Rusia e Irán,
estaban haciendo su propio análisis. Los datos electrónicos recopilados por los buques venezolanos, por muy incompletos que fueran, resultaron valiosos para evaluar patrones de movimiento, emisiones de radar y tiempos de respuesta de una flota estadounidense. Pero también quedó claro para ellos que Estados Unidos había demostrado un autocontrol impresionante. No dispararon, no provocaron, no escalaron. Su disciplina militar evidenciaba un dominio absoluto del escenario. Para las potencias que buscaban exponer vulnerabilidades estadounidenses, ese aspecto resultó incómodo. La maniobra venezolana no había demostrado debilidad en Estados Unidos, sino todo lo contrario. Había demostrado que incluso en una situación crítica, la Marina estadounidense mantenía el control total. Y eso enviaba un mensaje que, al interpretarse en Moscú, no generó entusiasmo. El incidente también tuvo un impacto inmediato en los países vecinos. Colombia, aliado de Estados Unidos, fortaleció su vigilancia marítima. Brasil aumentó su atención sobre los movimientos en la zona. La Guardia Costera de República Dominicana, Puerto Rico y Aruba recibió instrucciones más estrictas de monitoreo. Por años, el Caribe había sido considerado un lugar estable, casi quieto en comparación con otras regiones. Pero ahora, las fuerzas navales latinoamericanas empezaban a entender que un conflicto indirecto entre potencias globales podía estallar prácticamente en su patio trasero. Y eso los obligaba a prepararse de maneras que nunca habían imaginado. Estados Unidos también incrementó la cooperación militar con varias naciones aliadas en la zona, ofreciendo entrenamiento adicional, ejercicios conjuntos e intercambio de inteligencia. El mensaje era claro: el Caribe era demasiado estratégico para permitir que se convirtiera en un escenario de pruebas para potencias externas. Uno de los elementos más interesantes de este incidente fue la presencia del portaaviones estadounidense. Para muchos países, estos gigantes navales son más que armas. Son símbolos de poder, estabilidad y, en ocasiones, advertencia. Un portaaviones no solo lleva aviones, lleva comunicación, vigilancia, defensa, logística, rescate, abastecimiento, guerra electrónica, comando central y una capacidad de despliegue de fuerza que ningún país del Caribe puede igualar. Por eso es tan significativo que Venezuela intentara desafiarlo directamente. Y aquí surge un punto clave. Hay quienes creen que el incidente fue intencionalmente diseñado para probar no al portaaviones, sino la disciplina del propio Estados Unidos. Querían ver si reaccionaría impulsivamente, querían ver si un error humano podía desencadenar un conflicto, querían ver si la presión constante podía hacer tambalear su postura. No lo lograron. El portaaviones mantuvo su curso, sus escoltas actuaron con precisión quirúrgica, y el incidente terminó siendo una demostración de profesionalismo estadounidense ante una provocación arriesgada. El debate en Washington. Días después, en una reunión de seguridad nacional, el incidente fue analizado al detalle. Algunos asesores argumentaban que Estados Unidos debía responder con dureza, expulsando a los buques venezolanos cada vez que se acercaran más de lo permitido. Otros, en cambio, opinaban que la moderación había sido la clave para evitar una guerra innecesaria. Finalmente, se adoptó una posición intermedia: firmeza pero sin provocación. Estados Unidos dejaría claro que no toleraría violaciones a las normas internacionales, pero evitaría cualquier acción que pudiera interpretarse como un intento de escalar la tensión. Aún así, surgió un tema preocupante. ¿Qué ocurriría si la próxima vez los buques venezolanos no se retiraban? ¿Qué pasaría si, impulsados por intereses externos, insistían en acercarse más y más? Y sobre todo, ¿cómo respondería la Marina si el control de tiro enemigo se activaba nuevamente? La conclusión fue dura pero inevitable. La próxima vez, la respuesta tendría que ser más contundente. El incidente dejó lecciones profundas tanto para la Marina venezolana como para la estadounidense. Para Venezuela, la principal lección fue la vulnerabilidad. Sus buques, aunque modernizados en ciertos aspectos, no están diseñados para enfrentarse a las flotas más poderosas del mundo. Un error, un mal cálculo o una mala asesoría podría llevarlos a un enfrentamiento que no podrían ganar. Esta realidad provocó discusiones internas sobre la necesidad de modernizar la flota, entrenar mejor a la tripulación y, sobre todo, evaluar si valía la pena seguir arriesgando barcos y vidas en incidentes sin posibilidad de victoria. Para Estados Unidos, la lección fue distinta. La región no puede considerarse estable por defecto. Aunque diplomáticamente el Caribe es tranquilo, militarmente puede volverse impredecible si actores externos lo utilizan como zona de influencia. Esto implicaba mejorar la vigilancia, reforzar alianzas regionales y establecer protocolos aún más estrictos para identificar y responder a provocaciones.
Aunque Venezuela intentó vender el incidente como una victoria, los análisis posteriores concluyeron que fue un fracaso táctico y estratégico. No lograron detener al portaaviones, no lograron intimidar a Estados Unidos, no lograron obtener información crítica. La mayoría de sus mediciones fueron bloqueadas por contramedidas electrónicas estadounidenses y sobre todo se expusieron a un riesgo innecesario. El portaaviones, en cambio, cumplió su misión sin desviarse. No sufrió daños, no cayó en provocaciones y terminó reforzando la presencia estadounidense en la región. Lo que ocurrió en el Caribe fue mucho más que un altercado entre barcos. Fue un mensaje claro para cualquier país que piense en probar los límites de Estados Unidos en su propio hemisferio. El control no se negocia y la paciencia estadounidense no debe confundirse con debilidad. A pesar de la tensión, Estados Unidos demostró profesionalismo, disciplina y dominio tecnológico. Actuó con firmeza sin caer en la trampa de la provocación y dejó claro que, incluso ante acciones hostiles, no permitirá que fuerzas extranjeras vulneren su presencia estratégica. A raíz del incidente, varios países aliados contactaron a Washington para expresar su preocupación. Temían que acciones similares pudieran ocurrir en otras zonas donde potencias rivales buscan influencia. En el Mediterráneo, en el Pacífico, en el Ártico. Los incidentes navales estaban aumentando en todo el mundo y el Caribe acababa de añadirse a la lista. Washington respondió con una postura clara: fortalecer alianzas, compartir inteligencia y mantener abiertos los canales diplomáticos para evitar que el mundo avance hacia una escalada descontrolada. El incidente con los 3 buques venezolanos es un recordatorio de que, incluso en tiempos de aparente calma, el mundo sigue siendo un tablero donde las potencias miden su fuerza, a veces con guerras abiertas, a veces con sanciones, y otras como esta, con barcos acercándose peligrosamente en un mar aparentemente tranquilo. Los marinos estadounidenses que vivieron ese día saben que fueron testigos de un momento histórico, uno que pudo haber terminado mal. Pero la contención, la disciplina y el entrenamiento evitaron que el Caribe se convirtiera en un campo de batalla. Y aunque Venezuela intentó crear una narrativa de victoria, la realidad es otra. El único motivo por el que ese día no terminó en tragedia fue porque Estados Unidos no quiso que terminara en tragedia. Si te ha gustado este relato sobre uno de los incidentes navales más tensos del Caribe moderno, suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Lo que ocurrió ese día fue solo una muestra de cómo el mundo está cambiando, y aquí te lo contaremos como nadie más.